Jóvenes y señoritas de quinto año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a aprender un tema de gramática y estamos viendo las oraciones compuestas. Y en esta oportunidad vamos a aprender o estudiar las oraciones compuestas por subordinación sustantiva. En primer lugar, vamos a definir qué es una oración compuesta por subordinación. ¿Ya? Las oraciones compuestas presentan dos o más proposiciones de diferente jerarquía sintáctica. Quiere decir que una de las proposiciones depende de la otra, por eso se llama subordinada. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una oración compuesta subordinada? Vamos a leer el ejemplo. Voy a activar el puntero para que ustedes vayan siguiendo ahí y puedan leer. El ejemplo dice, opino que los ciudadanos tenemos un papel activo en la construcción del bienestar público. Ahora, me doy cuenta que en esta oración hay dos verbos. El primero es opino y el segundo es tenemos. Quiere decir que sí es una oración compuesta. Pero ahora voy a separar las proposiciones de esta oración compuesta. La primera proposición es opino. Y es la proposición principal. ¿Por qué digo que es la principal? Porque esta oración o esta proposición puede funcionar sola, es independiente, tiene una idea completa, opino. ¿Ya? Y la segunda proposición es que los ciudadanos tenemos un papel activo que jugar en la construcción del bienestar público. Me doy cuenta que esta proposición es subordinada. ¿Por qué? Porque sola no posee un significado completo. Esta proposición necesita de la principal para que sea coherente, para que sea comprensible. Por lo tanto, la llamo subordinada. Y otro de las características que le hace subordinada es que dentro de esta posee un enlace, un nexo, y en este caso es un relativo, un pronombre relativo. ¿Está bien? Ahora, las oraciones compuestas por subordinación sustantiva en este caso, ¿ya? Cumplen la misma función, dice, que un sustantivo. O sea, toda una proposición, toda una idea cumple la función de un sustantivo. Y generalmente esta proposición subordinada va encabezada por un nexo, así como vemos el ejemplo anterior. La proposición subordinada dice que los ciudadanos, ¿ves? Está iniciando, esa proposición está iniciando o está encabezando por un nexo o un enlace subordinante. Ahora, las proposiciones subordinadas sustantivas pueden reemplazarse también por el pronombre esto o por el pronombre eso. Y las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen diversas funciones. Como pueden reemplazar a un sustantivo, entonces las funciones que cumplen pueden ser de sujeto, de aposición, de atributo, de objeto directo, de objeto indirecto, de agente y de complemento preposicional. Esto, mis apreciados estudiantes, a ustedes les va a ser fácil o simple porque durante los años anteriores ustedes han aprendido a identificar un objeto directo, un objeto indirecto, una posición, un atributo, un agente, dentro del análisis de una oración simple, ¿cierto? Sabiendo eso, vamos a leer el ejemplo y ver por cuál de estos pronombres se puede reemplazar la proposición subordinada que nos presenta aquí en esta oración. Leemos la oración completa. Quien participa en estas organizaciones ejerce de esta forma un derecho ciudadano. ¿Está bien? Repito la oración. Quien participa de estas organizaciones ejerce de esta forma un derecho ciudadano.
Me doy cuenta que en esta oración compuesta yo tengo los verbos participa y ejerce. ¿Ves? Hay más de un verbo, hay dos. Por lo tanto, eso lo hace compuesta. Ahora, la primera proposición en este caso es quien participa en estas organizaciones. Eso es la primera proposición. Y en esta proposición me doy cuenta de algo a la vez, que está iniciando por un nexo, está encabezando por un nexo. Aquí empieza la proposición y aquí termina. La que tiene el nexo adentro es la proposición subordinada. Y el nexo aquí es ¿quién? Ahora, esta proposición nosotros podemos reemplazar por dos pronombres, nos dice. Por el pronombre esto o por el pronombre eso. En algunos casos puede ser ese o puede ser esa. Ya, dependiendo del género, ¿cierto? O esto, esta también. Por eso es un pronombre. Puedo reemplazar el femenino o masculino. Ahora, voy a reemplazar entonces. Ese, ¿ves? Reemplazo en este caso por ese. Ese ejerce de esta forma un derecho ciudadano. Ese, si es pronombre, quiere decir que está reemplazando a un nombre. Cuando yo digo de ese, puedo hablar de Juan, puedo hablar de Roberto, puedo hablar de Felipe, puedo hablar de Miguel, etc. ¿Ves? Yo digo, Miguel ejerce de esta forma un derecho ciudadano, pero no vamos a poner sustantivos, sino los tenemos que trabajar como pronombres. Ese ejerce de esta forma un derecho ciudadano. Por eso es que se llama subordinada sustantiva. ¿Ya? Porque toda la proposición subordinada puede funcionar como un sustantivo. Ahora ese sustantivo tiene que ser reemplazado por un pronombre. Ahora, paso a la siguiente. Vamos a explicar cada una de las funciones. La primera función es la función de sujeto. Y tenemos aquí el ejemplo. Quien participa en estas organizaciones ejerce de esta forma su derecho ciudadano. Para encontrar la función de sujeto, yo puedo hacer una pregunta, pero la pregunta se hace a la proposición principal. En este caso, aquí ya sabemos que la subordinada es la que tiene el nexo, ¿no? Quien participa en esta. Entonces, la pregunta no le voy a hacer a la subordinada, le voy a hacer a la principal. Y se inicia con este nexo la pregunta. ¿Quién ejerce de esta forma su derecho ciudadano? Es la pregunta. Y la respuesta está ahí. ¿Quién participa en estas organizaciones? Sí, repito, si responde a la pregunta, entonces la función va a ser sujeto. Repito, si la proposición subordinada responde a la pregunta ¿quién? Más la proposición principal, entonces la función se va a llamar sujeto. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos a la siguiente función. La siguiente función es de aposición. Y ustedes ya saben que las aposiciones van entre comas. Y es una aclaración y es otra forma de llamar al sustantivo. Vamos a leer el ejemplo. El delegado, está hablando del delegado. Ese joven que motiva la campaña de proyección social es inteligente. ¿Ves? Es inteligente. Ahora, ¿dónde está el nexo? El nexo está aquí. El nexo es ¿qué? Por lo tanto, aquí puedo decir que la proposición subordinada es esta. El delegado, ese joven que motiva la campaña de proyección social. Ahora, aquí no tengo que hacer ninguna pregunta. Aquí solo tengo que fijarme si dentro de la posición que está entre comas está el nexo. Pregunto, Eibo, ¿el nexo está dentro de la posición? Eibo, ¿el nexo está dentro de la posición?
Sí, y la posición también está entre comas. Entonces, yo puedo decir aquí que la función de esta proposición subordinada sustantiva es de aposición. ¿Está bien? Vamos al siguiente. La función de atributo. Para la función de atributo yo tampoco debo hacerme ninguna pregunta. No me voy a hacer preguntas. Simplemente tengo que fijarme si el verbo de la proposición principal es un verbo copulativo. Y recordamos que los verbos copulativos son 3 por excelencia: ser, estar y parecer. Voy a analizar esta oración. El encargado del proyecto es el que jugó con los niños. Muy bien. Voy a analizar. ¿Cuál es la proposición subordinada? El que jugó con los niños. Ahora, yo puedo ver si esta proposición le puedo reemplazar por un sustantivo. Sí, el jugador, digo, ¿ves? El que jugó con los niños. Ah, el jugador. Sí es sustantivo. Ahora, si es sustantiva, tengo que fijarme que el nexo esté ahí dentro. Si está el nexo. Y ahora, ¿cómo voy a saber que su función es atributo? No voy a hacer la pregunta ¿quién? Porque si hago la pregunta ¿quién? No va a responder. ¿Quién es el encargado del proyecto? Miss, pero sí responde a la pregunta. Es cierto, pero te fijas en el verbo de la principal. El verbo de la principal aquí me dice que es un verbo copulativo, del verbo ser. Por lo tanto, ya no hago caso a la pregunta de la función sujeto, sino simplemente me rijo al tipo de verbo que presenta la proposición principal. Y en este caso, el tipo de verbo es copulativo. Si es copulativo, entonces la proposición subordinada pasa a ser un atributo. La función va a ser de atributo. Paso al siguiente. La función de objeto directo. Para la función de objeto directo sí puedo hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que? Le voy a preguntar eso más la proposición principal. Voy a reconocer en primer lugar, la proposición principal aquí es argumentó. Y la proposición subordinada es que trabajaría en beneficio de la comunidad. ¿Cierto? Ahora, ¿está el nexo aquí adentro? Sí está el nexo. Ahora, para saber qué es objeto directo, me dicen que yo tengo que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que argumentó? ¿Ves? Tengo que preguntarle a la principal. ¿Qué es lo que argumentó? A ver, busco la respuesta. Que trabajaría en beneficio de la comunidad. Muy bien, la respuesta es coherente. Por lo tanto, la función va a ser de objeto directo. Nos memorizamos estas preguntitas claves, por favor. Pasamos a la siguiente función. La función es de objeto indirecto. Y para la función de objeto indirecto puedo hacer dos preguntas. La pregunta ¿a quién? O la pregunta ¿para quién? Recuerde que la pregunta se hace a la proposición principal, por eso tengo que encontrar primero. Pidieron una beca para quienes se esforzaron durante el año. Yo voy a ubicar, la primera proposición es pidieron una beca. Y la segunda proposición es para quienes se esforzaron durante el año. Ya tengo las proposiciones y ubico el nexo. Ah, el nexo está aquí y el nexo es para quienes. Ahí está el nexo. Ahora voy a aplicar mi pregunta. ¿A quién pidieron una beca? No. ¿Para quiénes? Ah, la pregunta es con para. ¿Para quiénes pidieron una beca? ¿Ves? A la principal le pregunto. ¿Para quiénes pidieron una beca? Y la subordinada me tiene que responder. Para quienes se esforzaron durante el año. Y es una respuesta coherente. Por lo tanto, la función va a ser de objeto indirecto. Ahora, pasamos a la siguiente función. Agente. ¿Cómo voy a saber yo que presenta la función agente? Haciendo la pregunta ¿por quién? A la proposición principal. Pero hay algo más. Aparte de ello, tengo que fijarme que el verbo de la proposición principal sea un verbo en voz pasiva. Quiere decir un verbo compuesto.
El verbo auxiliar ser más un participio. Voy a hacer la prueba o voy a comprobar en el ejemplo. El anuario es elaborado por quienes trabajan en el taller de ofimática. Muy bien. Esto es la oración. Ubico la primera proposición. El anuario es elaborado. Eso es la primera proposición. Segunda proposición. Por quienes trabajan en el taller de ofimática. Me doy cuenta que en la segunda proposición está el nexo. ¿Por quiénes? Listo, ahí está el nexo. Quiere decir que la principal es el anuario es. Me fijo entonces si mi primera proposición o la principal tiene el verbo en voz pasiva y es un verbo compuesto. Observo. Es elaborado, claro, es auxiliar del verbo ser y elaborado, ado, termina en participio, sí cumple la primera parte. Ahora, la segunda parte tengo que ver si responde a la pregunta ¿por quién? Pregunto, ¿por quién? A la proposición principal. ¿Por quién es elaborado el anuario? La respuesta, por quienes trabajan en el taller de ofimática. Sí me responde y muy aparte me doy cuenta que la proposición subordinada puedo reemplazar por un sustantivo. Por quienes trabajan en el taller de ofimática, por los trabajadores es un sustantivo. Muy bien, entonces su función de esta oración va a ser agente. Y por último está la función de complemento preposicional. ¿Cómo voy a saber que una oración cumple la función de complemento preposicional? En primer lugar, yo tengo que fijarme que mi proposición subordinada inicie por una preposición. Y eso lo aprendemos desde quinto grado. ¿Cuáles son las preposiciones? Las preposiciones son las palabras que sirven para unir ideas. Generalmente, de, a, sin, con, ¿cierto? Son las preposiciones más usadas. Voy a leer este ejemplo. Estoy feliz de que hayas ayudado a los más necesitados. Ah, muy bien, a los más necesitados. Voy a ubicar la primera proposición. Proposición, estoy feliz. Eso es la primera proposición o idea. La segunda proposición es de que hayas ayudado a los más necesitados. Aquí está la segunda proposición. Ahora tengo que ver lo siguiente. Que mi proposición subordinada tenga el nexo. Pero delante del nexo haya una preposición. Pregunto. Andrea, de es una preposición, Andrea. A ver, Andrea está ahí en la clase todavía. De es una preposición. Sí. Muy bien, entonces si esta proposición subordinada está iniciando por una preposición, delante del nexo está una preposición, la función va a ser de complemento preposicional. ¿Está bien, chicos? ¿Sí se entendió? Muy bien, entonces voy a mostrarles aquí cuáles son los nexos subordinantes más comunes que ustedes pueden utilizar. Y a la vez lo voy a resaltar también. Y les digo que esto ustedes lo tienen en el libro del área. Acabamos de sacar oraciones del libro del área. Este cuadro que ustedes están viendo aquí lo tienen en el libro de área de Corefo en la página 138. Voy a resaltarlo y quiero que ustedes también lo hagan en su libro. Por ejemplo, las conjunciones subordinantes o subfunciones que se llaman son estas. Que, sí, sin tilde, mientras, como y por qué. Son los nexos más utilizados.
Pero también tenemos pronombres relativos. El pronombre quién, el pronombre a quién, el pronombre quiénes, el pronombre cuál, el pronombre cuyo y el pronombre dónde. En su libro de área, página 138, resáltenlo. Y también tenemos pronombres y adverbios interrogativos o exclamativos, como son quién, cuánto, cuándo, cómo y dónde. Les doy un secreto. Si ustedes conocen o reconocen estos nexos, pues van a poder diferenciar rápidamente cuando una oración compuesta es por subordinación. ¿Está bien? Y no se van a confundir con las oraciones por coordinación, menos con las oraciones compuestas por yuxtaposición. Quiero agradecerles muchísimo, jóvenes y señoritas de 5º año, por haber participado, por haber escuchado la explicación de este tema de suma importancia. Cuando quieran pueden mirar el video, repetir muchas veces para que les quede claro. Ahora me voy a quedar con los chicos, o me gustaría con los del YouTube también, resolver estas 3 oraciones que tenemos propuestas. Este afiche, esta imagen, mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco tienen en su libro de área, en la página 137, ¿cierto? Y estas oraciones, nosotros hemos identificado aquí 3 oraciones compuestas. La primera era desde el gobernador hasta la palabra educación, ¿cierto? Y la segunda oración compuesta era desde estoy feliz hasta la palabra población. Y la tercera oración que encontramos en este afiche o en este texto era quien debe participar en la toma de decisiones justas del país es la población. Estas 3 oraciones mis estudiantes ya han copiado en su cuaderno. Ya nosotros hemos reconocido los verbos, los nexos, las proposiciones. Ahora, luego de la explicación que les hice en cuanto a las funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas, vamos a identificar entonces nosotros qué función está cumpliendo cada una de estas oraciones. Y voy a preguntar a los chicos, a cualquiera de ustedes que está en clase en línea, ¿qué pregunta podría yo aplicar a la primera proposición principal en la oración 1? A ver, ¿qué pregunta le podría hacer? Mira, dice, el gobernador dijo que nos brindaría todo su apoyo para mejorar las condiciones de educación. ¿Qué pregunta le hago? La pregunta quién, la pregunta qué es lo que, la pregunta a quién o la pregunta para quién. ¿Qué es lo que dijo el gobernador? Muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que dijo el gobernador? Entonces, la respuesta, vamos a ver si es coherente, que nos brindaría todo su apoyo para mejorar. Sí me responde. Y si la respuesta es positiva, entonces, ¿cuál es la función que está cumpliendo esta proposición? Función de... Vamos, recuerden o miren en el libro, está en la página 138. ¿Qué función es? Si me está respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la función? A ver, algunos de mis chicos ya tienen la respuesta ahí. La función sería de sujeto, chicos. No, de objeto directo. Más revisen en el libro, vamos, si tienen dudas, revisen en el libro. Si me responde a la pregunta, ¿qué es lo que? Entonces la función va a ser de objeto directo. Pongo entonces o de proposición subordinada. Chicos, me faltó una S, sustantiva. Vamos a borrar entonces. Borramos las veces que sean necesarias. Ya sé que es una proposición subordinada, pero también tengo que decir sustantiva. Otra S. Proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿cuál es su función? Acabamos de decir, la función es objeto directo. La función es objeto directo. Ahora, analizo la siguiente, ¿ya?
analizo la siguiente oración. Estoy feliz de que hayas organizado muy bien a la población. Ahora, hay algo especial aquí. Miren, ya está así bien clarito. Aquí está el nexo, esto es la proposición subordinada, y delante del nexo hay una preposición. Entonces, ¿cuál sería la función de esta proposición subordinada? Cuando delante hay una preposición, cuando delante del nexo hay una preposición, ¿cuál es su función? Miren en el libro, hijos, hijas, si es que no recuerdan. Complemento preposicional. Muy bien, Avon. La función es complemento preposicional. ¿Está bien? Listo. Paso a la siguiente. Dice, quien debe participar en la toma de decisiones justas del país es la población. Me fijo, ¿quién? ¿Qué pregunta le puedo hacer a la principal? Miren, si yo digo, ¿quién es la población? ¿Es coherente la respuesta? ¿Quién es la población? No es coherente, entonces no hago la pregunta. Como no puedo hacer la pregunta, me fijo en el verbo de la principal. El verbo es, viene del verbo ser, por lo tanto es un verbo copulativo. Si mi verbo de la principal es copulativo, ¿cuál es la función que va a cumplir la proposición subordinada? Sustantiva, ¿cuál es la función? Proposición subordinada sustantiva de atributo. ¿Ves? Si mi verbo de la proposición principal es un verbo copulativo, entonces la función va a ser de atributo. Muy bien, queridos jóvenes y señoritas, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase, o la siguiente explicación, el siguiente tema. Hasta la próxima.